Los números de este hombre, que tuvo el privilegio de haber nacido en México, son simplemente increíbles. Pipino Cuevas una vez lo describió como un hombre extremadamente organizado en sus entrenamientos, pero un desastre en su vida personal. 70 peleas hizo en su carrera profesional, de las cuales ganó 66, y escúchame bien lo que te voy a decir. De las 66 victorias, 63 fueron por la vía del knockout. El Cañas representaba fielmente lo que es el estilo frontal y directo, el estilo mexicano. Matar o morir era su estrategia en cada combate. Los mexicanos reconocemos a nuestro ídolo en cuanto lo vemos. De 70 hombres que pelearon contra el Cañas, solamente 7 le aguantaron toda la pelea completa. Este es el mexicano con mayor porcentaje de knockouts de todos los tiempos, por encima inclusive de Pipino Cuevas y otros grandes. El Cañas está en la privilegiada lista de los mejores peleadores de México, y si eres de los mejores peleadores de México, pues obviamente estás dentro de los mejores peleadores del mundo, por lo que México representa para el boxeo. La gente en México cree que el fútbol es el deporte nacional, pero están muy equivocados. El boxeo es el deporte que llevamos en nuestra sangre, los que tenemos el mérito de haber nacido en este gran país, cuna de campeones. Y el Cañas es por mucho el más grande noqueador mexicano de todos los tiempos y uno de los más grandes ídolos de la historia del boxeo mundial. Uno de los pesos gallo más importante de toda la historia, y que tampoco supo utilizar su dinero, al igual que otros pugilistas que lo derrochaban en mujeres y en épicas y colosales borracheras. Inclusive hasta el Cañas necesitó pedirle ayuda a la CNB para que lo alivianaran con su estadía en un centro de rehabilitación. Mis amigos, esta es la historia de Carlos Zárate, el Cañas. Carlos Zárate Serna nació el 23 de marzo de 1951 en Tepito, Distrito Federal, México. Desde muy pequeño le gustaba pelear en el colegio, como él mismo lo dice en su autobiografía, que por cierto está buenísima, y si tienes oportunidad de leer este librazo no te vas a arrepentir. En este libro dice que a veces los papás del Cañas le daban 2 tamales para comer, para que su hijo se los comiera en el colegio, y el Cañas se comía uno, pero el otro se lo ofrecía a algún niño a manera de pago que se animara a rifárselas con él en una pelea. Y en el mismo libro el Cañas dice que les daba una buena tunda hasta que los dejaba llorando. Carlos Zárate empezó a darse cuenta de que dando caña podía llegar muy lejos. El talento para los madrazos emanaban de este campeón ya desde muy pequeño. A los 18 años ganó sus primeros guantes de oro, y como amateur realmente no estuvo mucho tiempo activo. El Cañas lo dice en su autobiografía, que él lo que necesitaba era el dinero. Por eso saltó lo más rápido que pudo al nivel profesional. El currículum le valía madre, valiéndole totalmente un cacahuate el récord amateur. El sueño más importante en el camino amateur es eventualmente llegar a los Juegos Olímpicos y colgarse una medalla. Pero el Cañas no pensaba en los Juegos Olímpicos, él necesitaba comer. Los Juegos Olímpicos era el destino que eventualmente llevaría el camino del amateur, pero el Cañas pensaba que iba a llevar a su casa para comer, y por lo tanto el camino profesional estaba en su mira. Así que debutó como profesional a los 19 años, el 2 de febrero de 1970, ganándole a Luis Castañeda por knockout. Esta victoria sería la gran antesala de lo que vendría en su asombrosa carrera. Una pelea contra el Cañas era una gran probabilidad de salir noqueado. En 3 años realizó 23 peleas y todas las ganó, por la vía de la demolición obviamente. Y el primer hombre que le vino a aguantar toda la pelea fue el sólido Víctor Ramírez, hasta enero de 1974.
Y ya un año después, en 1975, en su pelea número 33 frente a Joey Guevara, el Cañas ganaría el campeonato de peso gallo de California en los Estados Unidos, y de ahí seguiría con su impactante racha de demolición hasta que tuvo su primera oportunidad por el título mundial el 8 de mayo de 1976 contra el gran Rodolfo Martínez en los Estados Unidos. Pelea pactada para 15 rounds, pero como era típico del Cañas, Zárate lo noqueó en el 9º round. Ese día se convirtió en campeón del mundo peso gallo de la CMB y empezaría una racha de defensas, como contra Paul Ferrari o el japonés Nakayama o contra Fernando Cabanela. Y venía una pelea que para los expertos fue la más importante de su carrera, contra Alfonso Zamora. Los dos eran ídolos de México y el país estaba dividido en dos, la mitad con el Cañas y la mitad con Zamora. Y ese combate tuvo absolutamente de todo, hasta tuvo un fanático ebrio que se subió al ring haciendo ademanes de Bruce Lee, retando a los dos boxeadores a pelear. Afortunadamente la policía llegó en tiempo y lo lanzó fuera de las cuerdas al borrachín. En el 4º round, Zárate demoliría a Zamora y todo terminó en una enorme trifulca por culpa del corrupto Cuyo Hernández. El Cuyo Hernández le causó una falta de respeto a Zamora y al padre de Zamora y se agarraron a madrazos en la campal. Y a continuación el Cuyo Hernández le avienta la toalla en la cara a Zamora. Estaba de más. Pero se vendría la peor pesadilla del Cañas. Octubre de 1978, el Cañas se enfrentaría contra su peor pesadilla, contra el demoledor, el puertorriqueño, la leyenda Wilfredo Gómez, el Bazooka. Pelea pactada para 15 rounds y la pelea sería en San Juan de Puerto Rico, un ambiente totalmente hostil para el mexicano. Pelea por el título de peso super gallo de la CMB y en esa pelea Zárate tuvo un montón de problemas. No pudo dar con el peso, llegaba demasiado bajo y aparte llegó enfermo de diarrea. Fue sometido a momentos extremos para que el Cañas diera el peso. Realmente la pasó infernal, fatal el Cañas en Puerto Rico. El Bazooka estaba en su mejor momento y en palabras de Zárate, desde el primer puñetazo que el Bazooka le acomodó, le hizo doblar las rodillas al Cañas Zárate. La pelea terminaría en el 4º round por nocaut técnico y sería la primera derrota para el gladiador mexicano Carlos el Cañas Zárate ante las manos poderosas de Wilfredo. A estas alturas de su vida, pues el Cañas ya estaba hecho, tenía dinero por montones y amigos poderosos. Después de esta pelea contra Wilfredo, el Cañas entró en una depresión profunda y se volvió alcohólico. Cada día se iba hundiendo más en la fiesta y en el siguiente año, en 1979, pelearía contra Lupe Pintor. En dicha pelea pactada para 15 rounds, Guadalupe Pintor le aguantaría toda la pelea y Lupe ganaría por decisión dividida, cosa que decepcionó brutalmente al Cañas, tanto que se retiró del pugilismo por 6 años después de esa dolorosa derrota ante el maestro Lupe Pintor. Y en esos 6 años el Cañas intentó empezar como emprendedor, pero como tenía su vida personal tan desorganizada, todos sus negocios se fueron a la quiebra. Entonces tuvo que volver a pelear en 1986, empezando otra racha de 12 peleas, 10 de ellas ganadas por la vía del knockout, y la última pelea de su carrera sería en 1988 contra el sangriento Daniel Zaragoza, perdiendo por knockout en el 10º round, y esta definitivamente sería la última
pelea del maestro Zárate en su historia, pues ya su deteriorado cuerpo no daba para más. Definitivamente ahora sí era el tiempo de decir adiós. Si este video te ha gustado, compártelo en todas tus redes sociales y escríbeme aquí un comentario en la cajita de comentarios. Recuerda que nosotros leemos todos los comentarios y tratamos de responderlos a todos y a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga y muchísimas gracias por participar en las encuestas. Los invito a la pestaña comunidad para que sigan participando en nuestras encuestas, ya que los programas los hacemos con la ayuda de ustedes. Ustedes nos dicen qué es lo que quieren y sus deseos son órdenes, porque ustedes son el respetable y al respetable hay que darle lo que ustedes pidan.